Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Victoria cuando el oficial de policía me entregó esa orden judicial. Sus ojos, los mismos ojos que arrullé tantas noches cuando era pequeña, ahora me miraban fríos, distantes, como si yo fuera una extraña. Como si los 32 años de sacrificios, amor y dedicación no significaran absolutamente nada. Me llamo Isabela Morales, tengo 68 años y hasta hace 3 semanas vivía en la casa que construí con mi difunto esposo Carlos. La casa donde crié a mi única hija. La casa que ingenuamente puse a su nombre, creyendo que estaba asegurando su futuro. La casa de la que me expulsó con solo 2 bolsas de pertenencias y mi viejo perro Lucky. Pero hay algo que Victoria no sabe. Un detalle que cambiaría todo. Permítanme contarles cómo llegué hasta aquí. Todo comenzó hace 15 meses. Estaba sentada en la sala, mirando las viejas fotografías de Carlos. Habían pasado ya 5 años desde que el cáncer se lo llevó, pero su ausencia seguía doliendo como el primer día. Victoria vino a visitarme ese domingo, como solía hacer cada 2 semanas. Se sentó junto a mí y notó las lágrimas que intentaba disimular. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó tomando mi mano entre las suyas. Le sonreí, limpiándome las mejillas. «Solo recordando a tu padre, mi amor. Sabes que estos días siempre son difíciles». Victoria asintió y me abrazó. Luego, como si hubiera estado pensándolo durante mucho tiempo, me miró con seriedad. «Mamá, he estado preocupada por ti. Vives sola en esta casa tan grande. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera?». Su preocupación me conmovió. Desde que Carlos falleció, ella había sido mi roca, mi apoyo, aunque viviera en su propio apartamento al otro lado de la ciudad. «Estoy bien, cariño. Tengo a Lucky, tengo a las vecinas que vienen a tomar café todas las tardes. No tienes que preocuparte tanto». Victoria negó con la cabeza, su expresión cada vez más seria. «No es solo eso, mamá. Esta casa requiere mucho mantenimiento. El techo necesita reparaciones, las tuberías son antiguas. Si algo grave se rompe, ¿cómo lo pagarás con tu pensión?». No podía negar que tenía razón. La casa tenía más de 30 años y cada invierno aparecían nuevas goteras. Carlos siempre se había encargado de las reparaciones, pero desde su muerte, todo se había vuelto más complicado. Mi pensión apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas y el dinero del seguro de vida de Carlos se había agotado, pagando sus tratamientos médicos. «He estado pensando en algo», continuó Victoria. «¿Y si pones la casa a mi nombre? Así yo podría encargarme de todos los gastos, las reparaciones, los impuestos. Tú podrías seguir viviendo aquí, por supuesto. Nada cambiaría en tu día a día, solo que yo me ocuparía de todo lo demás». La miré sorprendida. No esperaba esa propuesta. «Pero, cariño, esta casa es tu herencia. De todos modos será tuya cuando yo ya no esté». «Exactamente, mamá. Pero si esperamos, tendrás que pasar por todo el papeleo de la sucesión. Los impuestos de herencia son más altos. Además, si lo hacemos ahora, puedo empezar a invertir en mejorar la casa. Piénsalo. Un nuevo techo, tuberías que no goteen, tal vez incluso ese sistema de calefacción central que siempre quisiste». Debo admitir que la oferta sonaba tentadora. Los inviernos cada vez se me hacían más duros con la artritis avanzando, y la idea de no tener que preocuparme por el mantenimiento de la casa era un alivio. «No sé, Victoria. Esta casa es todo lo que tengo». «Mamá», dijo ella tomando mis manos entre las suyas, «confía en mí. Es solo un trámite legal. Tú seguirás viviendo aquí el tiempo que quieras. Te lo prometo». Sus ojos brillaban con una sinceridad que me desarmó. Esta era mi Victoria,
La niña que había criado con tanto amor, la mujer en quien había depositado todas mis esperanzas. ¿Cómo podía desconfiar de ella? Está bien, accedí finalmente. Hablaré con un abogado. Victoria sonrió ampliamente y me abrazó. No te preocupes por nada, mamá. Yo me encargaré de todos los trámites. Conozco a un notario excelente. Así comenzó todo. En las siguientes semanas, Victoria se ocupó de cada detalle. Me llevaba documentos para firmar. Me explicaba cada paso del proceso. O al menos, eso creía yo. Firmé tantos papeles que, honestamente, perdí la cuenta. Confiaba ciegamente en mi hija. Un mes después, Victoria me dio la noticia. La casa estaba oficialmente a su nombre. Celebramos con una cena especial y ella brindó por el futuro asegurado. Recuerdo haber sentido un peso, menos en mis hombros. Mi hija cuidaría de todo y yo podría vivir tranquila. Las primeras semanas después de la transferencia, todo parecía normal. Victoria venía a visitarme incluso con más frecuencia que antes. Trajo obreros para arreglar el techo, tal como había prometido. Cambió las tuberías del baño principal. Incluso contrató a un jardinero para que pusiera el patio trasero en orden. Fue entonces cuando conocí a Derek. Victoria lo trajo a cenar un viernes. Alto, rubio, con una sonrisa perfecta y un traje impecable. A primera vista parecía el yerno ideal. Derek es inversor inmobiliario, me explicó Victoria, mientras él servía el vino que habían traído. Nos conocimos en una conferencia de finanzas hace 3 meses. Recuerdo haber pensado que era extraño que Victoria nunca lo hubiera mencionado antes, pero la forma en que se miraban me hizo pensar que era algo reciente y serio. «Encantado de conocerla, señora Morales», dijo Derek, estrechando mi mano con firmeza. «Victoria, me has hablado mucho de usted. Dice que es la mujer más fuerte que conoce». Sus palabras me halagaron, pero había algo en su mirada que me inquietaba, una frialdad calculadora que contrastaba con su sonrisa perfecta. Intenté ignorar esa sensación, atribuyéndola a mis celos maternos. Después de todo, Victoria parecía feliz, y eso era lo único que importaba. Derek empezó a formar parte de nuestras vidas rápidamente. Venía con Victoria casi todos los domingos. Era encantador, atento, siempre trayendo pequeños regalos, chocolates, flores, una vez incluso un collar para Lucky. Y sin embargo, algo en mi interior seguía alerta cada vez que él estaba cerca. Fue durante una de esas visitas dominicales cuando Victoria me dio la noticia. Se habían comprometido. Me mostró un anillo con un diamante tan grande que parecía falso. Apenas llevaban 4 meses saliendo. ¿No crees que es muy pronto, cariño?, pregunté, intentando sonar casual. Victoria me miró con irritación. «Mamá, cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, lo sabes. Papá y tú se casaron después de solo 6 meses de conocerse. ¿Recuerdas?» Era cierto, pero los tiempos eran diferentes. Carlos y yo éramos jóvenes, casi ingenuos. Victoria tenía 32 años, una carrera exitosa como contadora. Esperaba que tuviera más cautela. «Solo quiero asegurarme de que sabes lo que haces», insistí. Derek intervino entonces, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Entiendo su preocupación, señora Morales. Es natural que quiera proteger a su hija. Pero le prometo que mis intenciones son serias. Amo a Victoria y quiero construir un futuro con ella». Asentí sin saber qué más decir. Victoria parecía tan enamorada, tan feliz. ¿Quién era yo para arruinar ese momento? La boda fue 2 meses después. Una ceremonia pequeña en un jardín precioso. Victoria estaba radiante en su vestido blanco. Y yo lloré, como era de esperarse. Parte de mí lloraba de alegría al ver a mi hija tan feliz. Otra parte, una que intentaba ignorar,
Lloraba por una sensación de pérdida que no podía explicar. Después de la boda, las visitas de Victoria se volvieron menos frecuentes. Siempre tenía alguna excusa. El trabajo, los compromisos sociales con Derek, el cansancio. De visitar cada 2 semanas, pasamos a una vez al mes, luego cada 6 semanas. Cuando llamaba, a menudo respondía Derek, diciéndome que Victoria estaba ocupada y que la haría devolverme la llamada. Llamadas que raramente se devolvían. También empecé a notar cambios en mi casa. Un día llegué de hacer compras y encontré a un hombre tomando medidas en el patio trasero. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que Victoria le había encargado valorar la propiedad. Otra vez, abrí la puerta a una pareja elegante que dijo tener una cita para ver la casa en venta. Les expliqué que debía haber un error, que mi casa no estaba en venta. Se fueron confundidos mostrándome un anuncio en sus teléfonos. Mi casa, listada a un precio exorbitante. Llamé a Victoria inmediatamente. Me aseguró que era un error, que Derek había estado considerando propiedades similares para invertir y alguien había confundido las direcciones. Me pidió que no me preocupara. Pero las extrañas visitas continuaron, y cada vez que cuestionaba a Victoria, ella tenía una explicación perfectamente razonable, siempre culpando a algún error administrativo o malentendido. 6 meses después de la boda, un domingo por la mañana, Victoria y Derek aparecieron en mi puerta sin avisar. Victoria llevaba un abrigo caro que nunca le había visto antes. Derek tenía esa sonrisa fría que ahora me helaba la sangre. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Victoria, entrando sin esperar invitación. Se sentaron en mi sala, la misma donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias. Ahora, sin embargo, el ambiente era tenso, como si fueran extraños de visita en territorio desconocido. «Hemos decidido mudarnos a esta casa», anunció Victoria sin preámbulos. La miré confundida. «¿Mudarse? ¿Aquí?» «Sí, mamá. Derek y yo necesitamos más espacio. Su apartamento es demasiado pequeño, y como esta casa ya está a mi nombre, tiene sentido que nos mudemos aquí». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Pero esta es mi casa, Victoria. Acordamos que yo seguiría viviendo aquí». Victoria y Derek intercambiaron miradas. Fue él quien habló, con esa voz suave y controlada que ahora me ponía los pelos de punta. «Señora Morales, entendemos que esto es difícil para usted, pero legalmente esta casa pertenece a Victoria. El acuerdo que tenían era verbal, ¿no es así?» «Victoria», mi voz temblaba, «tú me prometiste». «Mamá», me interrumpió ella, con un tono que nunca le había escuchado antes. «Las circunstancias han cambiado. Derek y yo vamos a tener un bebé. Necesitamos esta casa». La noticia que en cualquier otra circunstancia me habría llenado de alegría, ahora me golpeaba como una puñalada. Un nieto. ¿Victoria estaba embarazada y usaba eso para echarme de mi propia casa? «Felicidades», logré decir, las lágrimas agolpándose en mis ojos. «Pero esta casa es grande. Podemos vivir todos juntos. La habitación de invitados puede ser el cuarto del bebé. Y yo puedo ayudar con...» «No funcionará», cortó Derek. «Victoria y yo necesitamos nuestro espacio. Además, esta casa necesita renovaciones importantes antes de que llegue el bebé. Será mejor que encontremos otra solución para usted». «¿Otra solución?» Mi voz sonaba distante, como si pertenecieras a otra persona. «¿Qué quieres decir?» Victoria sacó unos folletos de su bolso y los extendió sobre la mesa de café. «Hemos estado investigando residencias para personas mayores. Hay varias muy buenas, con atención médica a las 24 horas. Estarías más acompañada, tendrías actividades sociales». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija
A Futution, quien había dado todo, estaba intentando mandarme a un asilo. No voy a ir a ninguna residencia, dije, con una firmeza que no sabía que todavía poseía. Esta es mi casa. Carlos y yo la construimos ladrillo a ladrillo. Aquí nació mi única hija. Aquí murió mi esposo. No me voy a ir. Victoria suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, sé razonable. La casa está a mi nombre. Legalmente puedo hacer lo que quiera con ella. Me prometiste que podría quedarme aquí el tiempo que quisiera. Me lo prometiste, Victoria. Derek se levantó, visiblemente impaciente. Señora Morales, entiendo su apego a esta casa, pero debe comprender que ahora es propiedad de Victoria. Le estamos ofreciendo una alternativa digna, en una residencia de lujo. Muchas personas en su situación. En mi situación, la rabia empezaba a reemplazar al shock inicial. ¿Y cuál es mi situación exactamente, Derek? ¿Ser una vieja ingenua que confió en su hija? Victoria también se puso de pie, claramente molesta. Esto no nos está llevando a ninguna parte. Te daremos tiempo para pensarlo, mamá. 1 semana. Después de eso, esperamos que hayas tomado una decisión razonable. Se fueron tan abruptamente como habían llegado, dejándome sentada en mi sala, con los folletos de residencias geriátricas y el corazón destrozado. Esa noche no dormí. Recorrí la casa que había sido mi hogar durante 3 décadas, tocando las paredes que guardaban tantos recuerdos, la habitación de Victoria, donde la había acunado tantas noches, la cocina donde Carlos y yo bailábamos mientras preparábamos la cena, el jardín trasero donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi dulce Victoria se había convertido en esta mujer fría, calculadora, capaz de echar a su propia madre a la calle? Pasé los siguientes días en una especie de trance, incapaz de asimilar lo que estaba sucediendo. Llamé a Victoria varias veces, pero solo conseguía hablar con Derek, quien insistía en que le daría el mensaje. Al 5.º día, cuando ya comenzaba a considerar mis opciones, ninguna de las cuales incluía una residencia geriátrica, el timbre sonó. Era un oficial de policía, acompañado por un hombre de traje que se identificó como abogado de Victoria. «Señora Morales», dijo el abogado, entregándome un sobre. «Esto es una orden judicial. Tiene 48 horas para desalojar la propiedad. Todos los efectos personales que permanezcan en la casa después de ese plazo serán considerados abandonados». No podía creer lo que estaba escuchando. «Debe haber un error», tartamudeé. «Esta es mi casa». El abogado negó con la cabeza. «La propiedad está registrada a nombre de Victoria Bennett. Ella ha presentado una demanda de desalojo, alegando que usted está ocupando ilegalmente su propiedad. El juez ha fallado a su favor». Mientras el hombre hablaba, vi el auto de Victoria estacionarse frente a la casa. Ella salió, con esa expresión fría que ahora parecía ser su estado natural. Detrás de ella, Derek sonreía sutilmente. «Victoria», supliqué cuando se acercó, «no puedes hacerme esto. Soy tu madre». Ella ni siquiera me miró a los ojos. «48 horas, mamá. Puedes llevarte tus efectos personales. El resto se queda». «¿Dónde se supone que voy a ir?» Victoria sacó un papel de su bolso. «He reservado una habitación para ti en la residencia buena. Vista. Está pagada por 3 meses. Tiempo suficiente para que te adaptes y encuentres un arreglo permanente». Sentí que me faltaba el aire. «¿Por qué, Victoria? ¿Por qué me haces esto?» Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos, pero duró apenas un segundo antes de que Derek pusiera su mano en su hombro, como recordándole algo. «La casa vale mucho, mamá. Con el dinero de la venta, Derek y yo podemos comprar algo mejor, en un barrio más exclusivo, algo digno de nuestro hijo».
¿Vas a vender la casa de tu infancia? ¿La casa donde creciste? Victoria se encogió de hombros. Son solo ladrillos, mamá. Y hablando de eso, necesitamos que nos des las llaves ahora mismo. El oficial de policía, visiblemente incómodo, intervino. Señora, no es necesario que entregue las llaves ahora. La orden le da 48 horas. Derek dio un paso adelante. Pero estaríamos más tranquilos si las entregara ahora, por seguridad. ¿Seguridad? Mi voz sonaba ronca, extraña. ¿Crees que voy a dañar mi propia casa? Ya no es tu casa, mamá, dijo Victoria con frialdad. Y francamente no sabemos cómo vas a reaccionar. En ese momento, Lucky comenzó a ladrar desde el interior de la casa, sintiendo mi angustia. Victoria hizo un gesto de fastidio. Y tendrás que llevar a ese perro. No podemos quedárnoslo. Fue esa frase, más que cualquier otra cosa, lo que me mostró lo mucho que había cambiado mi hija. Lucky había sido su compañero de juegos durante toda su infancia. Ella misma lo había elegido en la perrera cuando tenía 8 años. ¿Cómo podía hablar de él como si fuera un mueble viejo? Me llevaré a Lucky, no te preocupes, dije con una calma que no sentía. Y me iré en 48 horas, como dice la orden. Pero quiero que sepas, Victoria, que algún día lamentarás esto. No por mí, sino por ti. Porque el día que trates así, a tu propio hijo recordarás este momento. Vi un destello de dolor en sus ojos, pero fue Derek quien respondió. No amenace a mi esposa, señora Morales. Ya tiene la orden judicial. 48 horas. Se fueron, el oficial de policía y el abogado tras ellos, dejándome sola en el porche de la que ya no era mi casa. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de emociones y actividad. ¿Cómo empacas 30 años de vida en 2 días? ¿Qué te llevas cuando solo puedes cargar lo que cabe en 2 maletas? Tomé las fotografías, por supuesto, las cartas de Carlos, los pequeños tesoros que no valían nada para nadie más, pero que para mí contenían toda una vida. La manta tejida por mi madre, el reloj de bolsillo de mi padre, la primera tarjeta que Victoria me hizo para el Día de la Madre, con sus manitas pintadas en rosa. Lucky me miraba confundido mientras empacaba, como si entendiera que algo grave estaba pasando. A sus 12 años era demasiado viejo para tanta incertidumbre. Igual que yo. Llamé a Elena, la hermana de Carlos. Vivía en otra ciudad, a 2 horas de distancia, pero era la única familia que me quedaba. Le expliqué la situación entre lágrimas. «Ven a casa, Isabela», dijo sin dudarlo. «Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites y trae a Lucky, por supuesto». Su amabilidad solo hizo que llorara más fuerte. «No quiero ser una carga, Elena». «Nunca serías una carga. Eres mi hermana, aunque Carlos ya no esté con nosotros. La familia es la familia». Palabras que, aparentemente, mi propia hija había olvidado. Pasé la última noche en mi casa sentada en el porche trasero, mirando las estrellas con Lucky a mis pies. Era la misma vista que había contemplado durante 30 años. El mismo cielo bajo el que Carlos y yo habíamos soñado un futuro. El mismo jardín donde Victoria había dado sus primeros pasos. Mañana, todo esto pertenecería a otra persona, a mi hija que había decidido que el valor inmobiliario de la casa era más importante que los recuerdos que contenía. Que yo misma, al amanecer, metí las últimas cosas en mi maleta. Un taxi me esperaba para llevarme a la estación de autobuses. Me detuve un momento en la puerta principal, permitiéndome una última mirada. «Vamos, Lucky», dije, con una voz que apenas reconocía como mía. «Es hora de irnos». Justo cuando estaba cerrando la puerta, vi el auto de Victoria acercarse. Ella y Derek venían a asegurarse de que realmente me fuera, supongo. Vi a mi hija bajar del auto,
impecablemente vestida como siempre. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Pensé que tal vez, en el último minuto, reconsideraría que la hija que había criado con tanto amor volvería a mí. Pero simplemente sacó su teléfono y comenzó a hablar con alguien, dándome la espalda. Derek me miraba desde el auto, con esa sonrisa fría que ahora entendía tan bien. El taxista metió mis 2 maletas en el maletero. Ayudé a Lucky a subir al asiento trasero. Era todo. 30 años de vida reducidos a 2 maletas y un perro viejo. ¿A dónde, señora?, preguntó el conductor. A la estación de autobuses, respondí, sin mirar atrás. No les daría la satisfacción de verme llorar. Mientras el taxi se alejaba, recordé las palabras del abogado de Victoria. La propiedad está registrada a nombre de Victoria Bennett. Ella ha presentado una demanda de desalojo, alegando que usted está ocupando ilegalmente su propiedad. Y entonces recordé algo más. Algo que Victoria y Derek no sabían. Algo que cambiaría todo. El viaje hasta la casa de Elena fue largo y silencioso. Lucky dormía en mi regazo, ajeno a la tormenta de emociones que me consumía. Rabia, dolor, decepción. Pero sobre todo, una determinación que hacía tiempo no sentía. Porque había algo que Victoria y Derek no sabían. Algo que había quedado olvidado en el torbellino de acontecimientos. Cuando llegué a casa de Elena, ella me esperaba en la puerta. Me abrazó fuerte, sin hacer preguntas, y me llevó adentro. Su casa era pequeña pero acogedora, tan diferente a la que acababa de perder. Me instaló en su habitación de invitados y me dejó descansar. Esa noche, después de una cena que apenas probé, le conté todo. Cómo Victoria me había convencido de poner la casa a su nombre. Cómo había cambiado después de conocer a Derek. La orden judicial, las 48 horas, la humillación de ser expulsada de mi propio nehogar. Elena escuchaba en silencio, su expresión cambiando de la incredulidad a la indignación. «Isabela», dijo finalmente, ¿recuerdas cuando decidiste poner la casa a nombre de Victoria? ¿Recuerdas que Carlos tenía un amigo abogado? ¿Ernesto Vega? Asentí lentamente. Ernesto había sido amigo de Carlos desde la universidad. Había estado en nuestra boda, en el bautizo de Victoria. Después de la muerte de Carlos, había venido varias veces a visitarme, ofreciendo su ayuda en temas legales. Tú hablaste con él antes de firmar nada, ¿verdad?, insistió Elena. Sí, recordé de pronto. Ernesto me dijo que no firmara nada, sin su revisión. Y luego Victoria trajo los papeles y... Me detuve, recordando algo más. Ernesto había insistido en revisar los documentos antes de que yo firmara. Lo había llamado para contarle sobre la propuesta de Victoria. Él me había advertido que tuviera cuidado, que incluyera cláusulas que me protegieran. Ernesto añadió algo a los documentos. Dije lentamente, los recuerdos regresando. Una cláusula, el derecho de usufructo vitalicio, completó Elena, sonriendo por primera vez esa noche. Lo recuerdo porque Carlos y yo hablamos sobre eso cuando él estaba enfermo. Ernesto le recomendó que, si alguna vez transferías la propiedad a Victoria, aseguraras tu derecho a vivir allí hasta tu muerte. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Era posible? Había una cláusula en los documentos que me daba derecho a vivir en la casa independientemente de quién fuera el propietario. Pero la orden judicial... Comencé. Probablemente Victoria y ese marido suyo no saben nada sobre esa cláusula, dijo Elena. Apuesto a que ninguno de los dos se molestó en leer los documentos originales. Y si el abogado que contrataron no hizo su trabajo correctamente. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi interior. Necesito llamar a Ernesto. Elena miró su reloj.
Es tarde, pero mañana a primera hora lo llamamos. Descansa ahora. Mañana será un nuevo día. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. A la mañana siguiente, Elena me despertó con café y una noticia. Había localizado a Ernesto y le había contado brevemente la situación. Él nos esperaba en su oficina a las 10. Llegamos, puntuales. Ernesto, ahora con más canas, pero con la misma sonrisa amable que recordaba, nos recibió con un abrazo. «Isabela, cuánto lamento todo esto», dijo, indicándonos que nos sentáramos. «Elena me ha dado algunos detalles, pero necesito que me cuentes exactamente qué ha pasado». Durante la siguiente hora, le relaté todo. La propuesta de Victoria, los documentos que firmé, la boda con Derek, los cambios en su comportamiento y, finalmente, la orden judicial de desalojo. Ernesto tomaba notas, su expresión cada vez más grave. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. «Isabela, ¿recuerdas que insistí en revisar todos los documentos antes de que los firmaras?» Asentí. «Sí, viniste a casa y los revisamos juntos». «Exactamente». Y añadí una cláusula específica. El derecho de usufructo vitalicio. Significa que, aunque la propiedad esté a nombre de Victoria, tú tienes el derecho legal de vivir allí hasta tu muerte. Es un derecho que no puede ser revocado, ni siquiera por el propietario del inmueble. Entonces, la orden judicial es inválida, afirmó Ernesto con firmeza. El juez que la emitió probablemente no tenía conocimiento de esta cláusula. Victoria y su abogado debieron presentar solo el título de propiedad, sin mencionar el usufructo. Eso es fraude procesal. Una mezcla de alivio y rabia me invadió. «Puedo recuperar mi casa». «No solo puedes, Isabela. Debes hacerlo. Lo que Victoria ha hecho es ilegal. Tenemos que actuar rápido, antes de que vendan la propiedad». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. Ernesto presentó una demanda contra Victoria y Derek, alegando fraude procesal y violación de mis derechos como usufructuaria. También solicitó una medida cautelar para evitar que vendieran la casa mientras se resolvía el caso. Durante todo ese tiempo, me quedé con Elena. Su apoyo incondicional fue lo único que me mantuvo a flote. Ella y Lucky, que parecía haber rejuvenecido en el amplio jardín de su casa. Un mes después, recibimos la noticia. El juez había fallado a nuestro favor. La orden de desalojo quedaba anulada y se reconocía mi derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad. ¿Qué significa esto exactamente?, le pregunté a Ernesto cuando nos reunimos para discutir el fallo. Significa, Isabela, que puedes volver a tu casa. Legalmente, tienes derecho a vivir allí hasta el fin de tus días. Victoria sigue siendo la propietaria, pero no puede impedirte vivir en la casa ni vendérsela a nadie sin respetar tu derecho de usufructo. ¿Y si se niegan?, preguntó Elena, siempre práctica. Ernesto sonrió, una sonrisa que me recordó tanto a Carlos que casi me hizo llorar. Si se niegan, tendremos que hacer cumplir la sentencia, con ayuda de la policía, si es necesario. No pude evitar una pequeña sonrisa de satisfacción. La idea de volver a mi casa, de recuperar mi hogar, me llenaba de una alegría que hacía semanas no sentía. ¿Cuándo podemos hacerlo?, pregunté. Mañana mismo, respondió Ernesto. He coordinado con el juzgado. Un oficial vendrá con nosotros para ejecutar la sentencia. Esa noche apenas dormí, pero por primera vez no fue por angustia, sino por anticipación. Lucky parecía sentir mi emoción. No se separó de mí en toda la noche. A la mañana siguiente, Ernesto pasó a recogernos a Elena y a mí. Lucky viajaba en el asiento trasero, su cabeza asomando por la ventana como cuando era un cachorro. En 1904, el camino
Ernesto me explicó lo que podíamos esperar. Victoria y Derek probablemente estarán sorprendidos. Pueden reaccionar con hostilidad. Deja que yo me encargue de la parte legal. El oficial está allí para asegurar que todo proceda pacíficamente. Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. No sabía cómo reaccionaría al ver a Victoria después de todo lo ocurrido. Una parte de mí seguía dolida, traicionada. Otra parte, la madre que siempre sería, ansiaba una reconciliación que sabía improbable. Cuando llegamos a la casa, mi corazón dio un vuelco. Había un cartel de «En venta» en el jardín delantero. Derek estaba afuera, hablando con lo que parecía ser un agente inmobiliario. Ambos se volvieron al ver nuestro auto estacionarse. El rostro de Derek pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Dijo algo al agente y se acercó rápidamente a nuestro auto. «¿Qué están haciendo? ¿Aquí?», espetó mientras nos bajábamos. Ernesto tomó la iniciativa, presentándose y entregándole una copia de la sentencia judicial. «Señor Bennett, venimos a ejecutar esta sentencia. La señora Morales tiene derecho de usufructo vitalicio sobre esta propiedad y vamos a reinstalarla hoy mismo». Derek miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. «Esto es ridículo. Compramos esta casa legalmente. Su esposa adquirió la propiedad», corrigió Ernesto, «pero con una cláusula clara de usufructo vitalicio a favor de la señora Morales, cláusula que convenientemente olvidaron mencionar cuando solicitaron la orden de desalojo». En ese momento, el oficial de policía que nos acompañaba intervino. «Señor, tengo órdenes de asegurar que esta sentencia se cumpla. Por favor, facilite el acceso a la señora Morales o tendré que reportar obstrucción a la justicia». Derek miró alrededor como buscando una salida. Finalmente sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado y a Victoria». «Adelante», dijo Ernesto tranquilamente. «Mientras tanto, vamos a proceder». El agente inmobiliario, claramente incómodo con la situación, murmuró algo sobre volver más tarde y se marchó rápidamente. Caminamos hacia la puerta principal, Lucky trotando fielmente a mi lado. Sentí una oleada de emociones al volver a pisar el porche que tantas veces había barrido, donde tantas tardes había pasado con Carlos mirando el atardecer. Derek nos seguía, hablando acaloradamente por teléfono. Pude escuchar fragmentos. «Tu madre, un abogado, usufructo, policía». El oficial me preguntó si tenía llaves. Negué con la cabeza. Victoria me las había quitado el día del desalojo. Él tocó el timbre. Nadie respondió. «La casa parece vacía», comentó Elena. Derek terminó su llamada y se acercó, visiblemente alterado. «Victoria viene en camino. Mi abogado también. Esto es un error». «No hay error, señor Bennett», dijo el oficial con firmeza. «Tengo una sentencia judicial válida. ¿Tiene usted las llaves de la propiedad?». Derek dudó, pero finalmente sacó un juego de llaves de su bolsillo. «Esto es un ultraje», murmuró mientras abría la puerta de mala gana. Entrar a mi casa después de un mes de ausencia fue como volver a respirar después de estar bajo el agua. A pesar de los cambios evidentes, muebles nuevos, paredes recién pintadas, el olor, la luz que entraba por las ventanas, todo me resultaba familiar, parte de mí. Lucky corrió adentro, olfateando excitadamente cada rincón, reconociendo su territorio. Sonreí al verlo tan feliz. «Bien», dijo el oficial consultando unos papeles. «Según la sentencia, la señora Morales tiene derecho a residir en esta propiedad sin interferencias. Señor Bennett, ¿hay pertenencias suyas o de su esposa que desee retirar ahora?» Derek pareció sorprendido por la pregunta. «¿Retirar? Esta es nuestra casa. Hemos hecho renovaciones, comprado muebles nuevos».
Los muebles y mejoras pueden quedar, intervino Ernesto. La señora Morales solo reclama su derecho a vivir aquí, no la propiedad de los bienes muebles que ustedes hayan adquirido. Esto es absurdo. Derek pasaba de la incredulidad a la furia. ¿Pretendes que dejemos todos nuestros muebles, nuestras cosas, y nos vayamos? Pueden llevarse sus efectos personales, aclaró Ernesto con calma. Pero lo que es parte de la casa, como los muebles fijos, electrodomésticos y similares, deberá permanecer. Es parte del usufructo. Derek estaba a punto de responder cuando escuchamos un auto estacionarse bruscamente afuera. Momentos después, Victoria irrumpió en la casa, seguida por un hombre de traje que supuse era su abogado. Nuestras miradas se encontraron y por un instante vi a mi pequeña de nuevo. La niña que corría a mis brazos cuando se raspaba las rodillas. La adolescente que lloraba en mi hombro por un corazón roto. La joven que me había abrazado en el funeral de Carlos, prometiéndome que siempre estaríamos juntas. Pero el momento pasó, y la mujer frente a mí tenía ojos fríos, calculadores. Ojos que había heredado, no de mí, sino de su padre. Carlos siempre había tenido esa mirada cuando estaba furioso. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Victoria. Su abogado, quien ya había tomado la sentencia de manos de Derek, intervino. Señora Bennet, parece que hay una cláusula de usufructo vitalicio en favor de su madre en el contrato original de transferencia de la propiedad. ¿Una qué? Victoria me miró acusatoriamente, como si hubiera tendido una trampa. Usufructo vitalicio, repitió su abogado, visiblemente incómodo. Significa que su madre tiene derecho legal a vivir en esta propiedad hasta su fallecimiento, independientemente de quién sea el propietario. Victoria palideció. Eso es imposible. Revisamos todos los documentos. Aparentemente no con suficiente cuidado, murmuró Ernesto. Voy a impugnar esto, dijo Victoria, arrebatándole los papeles a su abogado. Debe haber algún error, alguna forma de invalidarlo. El abogado de Victoria, un hombre joven que parecía cada vez más incómodo, carraspeó. Señora Bennet, si me permite... Tomó la sentencia y la estudió detenidamente. Luego sacó su tablet y buscó algo. Finalmente levantó la vista con expresión grave. Me temo que la sentencia parece correcta. El usufructo vitalicio es un derecho real que no puede ser revocado unilateralmente si está en el contrato original y su madre no renunció expresamente a él. Ella nos dio la casa, exclamó Victoria. Te di la propiedad, corregí, encontrando mi voz por primera vez desde que ella había entrado. Pero nunca renuncié a mi derecho a vivir aquí. Algo que te expliqué claramente cuando acepté poner la casa a tu nombre. Victoria me miró, como si quisiera borrarme de la existencia. Luego se volvió hacia su abogado. Debe haber algo que podamos hacer. El hombre negó con la cabeza. Podemos apelar, pero francamente, si el usufructo está claramente establecido en el contrato original, nuestras posibilidades son muy limitadas. Derek, que había estado inusualmente silencioso, explotó. Esto es ridículo. Compramos esta casa para venderla. Ya tenemos ofertas. Las piezas del rompecabezas se encajaron en mi mente. Nunca quisiste vivir aquí, ¿verdad? Todo ese cuento del bebé, de necesitar más espacio, era solo para sacarme y vender la casa. Victoria tuvo la decencia de parecer avergonzada, aunque solo por un instante. La casa está en una zona que se ha revalorizado enormemente. Es un buen negocio. Un buen negocio, repetí, incrédula. ¿Echar a tu madre de su hogar es un buen negocio? Derek interrumpió. La sentimentalidad no paga facturas, señora Morales. Esta casa puede venderse por 3 veces lo que valía,
cuando usted la compró. Y ese dinero es exactamente lo que necesitamos para saldar tus deudas de juego. ¿No es así, Derek?, dije, recordando las conversaciones susurradas que había escuchado entre ellos, las llamadas misteriosas, su nerviosismo creciente. La expresión de Derek me confirmó que había dado en el clavo. Victoria lo miró sorprendida. ¿De qué está hablando, Derek? No la escuches, dijo él rápidamente. Tu madre está inventando cosas para ponernos en contra. Pero Victoria ya no lo miraba con la misma adoración. Una sombra de duda había aparecido en sus ojos. El oficial de policía, que había estado observando en silencio, intervino. Creo que hemos establecido que la señora Morales tiene derecho a residir aquí. Les sugiero que resuelvan sus asuntos familiares en privado. Mi deber es asegurar que la sentencia se cumpla hoy. Victoria miró a su abogado, quien asintió resignadamente. Legalmente, tu madre tiene derecho a estar aquí. Podemos apelar, pero mientras tanto, la sentencia debe cumplirse. Esto no ha terminado, me advirtió Victoria tomando su bolso. Vamos, Derek. Derek parecía a punto de discutir, pero algo en la expresión de Victoria lo detuvo. Con una última mirada fulminante, siguió a su esposa afuera. Una vez solos, Ernesto, Elena, el oficial y yo nos miramos en silencio por un momento. Luego, incapaz de contenerme, me senté en el sofá, uno nuevo que no reconocí, y rompí a llorar. Lágrimas de alivio, de dolor, de triunfo amargo. Elena se sentó a mi lado, abrazándome. Lucky saltó al sofá y apoyó su cabeza en mi regazo, como había hecho miles de veces antes. «Estás en casa, Isabela», susurró Elena. «Estás en casa». El oficial se despidió, prometiendo volver si había algún problema. Ernesto se quedó un rato más, explicándome los detalles legales de la situación. Victoria seguía siendo la propietaria de la casa, pero yo tenía derecho a vivir allí hasta mi muerte. No podían obligarme a irme, ni vender la casa sin mencionar al comprador mi derecho de usufructo, lo que prácticamente hacía la casa invendible. «Has ganado, Isabela», dijo Ernesto antes de irse. «Ahora intenta reconstruir tu vida». Más fácil decirlo que hacerlo. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba cambiada. Victoria y Derek habían redecorado casi por completo, tirando muchos de mis muebles viejos, esos que contenían tantos recuerdos. Las paredes habían sido pintadas en tonos neutros, modernos y fríos. El jardín, mi orgullo, había sido convertido en un espacio minimalista con piedras y algunas plantas exóticas, pero bajo todos esos cambios, seguía siendo mi casa. Las tuberías seguían haciendo ese ruido característico cuando se abría el agua caliente. El tercer escalón seguía crujiendo de la misma manera. La luz del atardecer seguía entrando por la ventana de la cocina, iluminando todo con ese resplandor dorado que tanto amaba Carlos. Elena se quedó conmigo esa primera semana, ayudándome a reorganizar lo poco que había traído de vuelta. Colocamos las fotografías en lugares nuevos, adaptándonos a los cambios pero reclamando el espacio como mío nuevamente. Victoria y Derek no volvieron, ni llamaron. Su silencio era ensordecedor, pero también un alivio. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido, para sanar. Una mañana, 2 semanas después de mi regreso, mientras desayunaba en la cocina, escuché el timbre. Era Victoria, sola. Se veía diferente, menos altiva, más como la hija que recordaba. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz tenue. Dudé un momento, pero finalmente me aparté, dejándola entrar. Lucky, que normalmente saludaba efusivamente a cualquier visitante, permaneció a distancia, observándola con cautela. Nos sentamos en la cocina, en un silencio incómodo. Finalmente, Victoria habló.
Derek se ha ido, dijo simplemente. La miré, esperando más explicación. Tenías razón, continuó. Las deudas de juego eran peores de lo que imaginaba. $500,000 a prestamistas peligrosos. Por eso estaba tan desesperado por vender esta casa. No sentí la satisfacción que esperaba al ver confirmadas mis sospechas, solo una profunda tristeza por mi hija. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Victoria se encogió de hombros. No lo sé. Dejó una nota. Dijo que consiguió dinero de otra fuente y que necesitaba tiempo para arreglar su vida. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Victoria me miró con sorpresa. ¿Lo sientes? Después de todo lo que te hicimos. Eres mi hija, dije simplemente. Tu dolor siempre será mi dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco que seas tan buena conmigo. No respondí. Era cierto, no lo merecía. Pero el amor de una madre no funciona en términos de merecer o no. ¿Y el bebé?, pregunté después de un momento, recordando la excusa que habían usado para echarme. Victoria bajó la mirada. No hay ningún bebé. Nunca lo hubo. Fue idea de Derek para hacerte sentir culpable si te resistías. La crueldad calculada de esa mentira me dolió más que cualquier otra cosa. Jugar con algo tan sagrado como un nieto. Pero no dije nada. ¿Qué podía decir ya? Voy a divorciarme, continuó Victoria, y voy a intentar arreglar las cosas, empezando por devolverte la casa. La miré sorprendida. No es necesario. Lo es, insistió. Nunca debí aceptar este plan. Fue un error terrible. Imperdonable. Nada es imperdonable entre madre e hija, dije suavemente. Victoria rompió a llorar entonces, con sollozos que parecían venir de lo más profundo de su ser. Me levanté y la abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Lo siento, mamá, repetía entre lágrimas. Lo siento tanto. La perdoné, por supuesto. No inmediatamente, no completamente, pero comencé ese día. El camino hacia la reconciliación sería largo, lleno de conversaciones difíciles y heridas que tardarían en sanar. Victoria había traicionado mi confianza de la peor manera posible, y eso no se olvida fácilmente. Pero era mi hija, la pequeña que había arrullado, la niña cuyos raspones había curado, la joven cuyas lágrimas había secado. El amor de una madre es quizás la fuerza más resiliente del universo. 6 meses después, la casa volvió legalmente a mi nombre. Victoria insistió, como parte de su proceso de enmienda. Derek desapareció completamente de nuestras vidas, aunque ocasionalmente llegaban rumores sobre sus nuevos problemas en otra ciudad. Victoria y yo comenzamos una nueva relación, más madura, más honesta. Ella volvió a su apartamento, pero venía a visitarme regularmente, no por obligación, sino por elección. Lentamente, reconstruimos nuestra confianza. Un año después de mi regreso, estábamos sentadas en el porche trasero, mirando el jardín que habíamos replantado juntas, devolviéndole su antigua gloria. Lucky dormitaba a nuestros pies, ahora un perro muy anciano pero feliz. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, le pregunté a Victoria, sintiendo que finalmente podíamos hablar de ello sin que el dolor fuera insoportable. Ella me miró, expectante. No fue perder la casa. Fue perderte a ti. Ver en quién te habías convertido. Victoria asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y eso es lo que nunca me perdonaré completamente. No la orden judicial, no las mentiras, sino haber traicionado. Todo lo que me enseñaste sobre el amor, la familia, la integridad,
Tomé su mano. Pero volviste. Elegiste el camino correcto al final. Gracias a ti, dijo ella. A tu fortaleza, a tu dignidad, a ese detalle que olvidamos revisar en los documentos. Sonreí, recordando la expresión de Victoria cuando descubrió que yo tenía derecho legal a permanecer en la casa. El usufructo vitalicio, la previsión de tu padre, a través de Ernesto. Papá siempre cuidando de nosotras, incluso después de irse, murmuró Victoria. Sí, coincidí, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Siempre, esa noche, después de que Victoria se fue, me quedé un rato más en el porche con Lucky. La casa era mía de nuevo, legalmente y en todos los sentidos que importaban. Mi hija había regresado a mí, no como la persona manipulada por Derek, sino como la Victoria que yo había criado. La vida me había quitado mucho. A Carlos demasiado pronto, casi mi hogar. Temporalmente, a mi hija. Pero también me había devuelto mucho. Mi dignidad, mi casa, mi familia reconstruida. Y me había enseñado una lección invaluable. Que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que lo has perdido todo, siempre hay un detalle, pequeño pero crucial, que puede cambiarlo todo. En mi caso fue una cláusula legal que Derek y Victoria pasaron por alto, pero también fue mi fortaleza interior, esa que no sabía que tenía hasta que me vi obligada a usarla. Hoy, sentada en el porche de la casa que casi perdí, con la hija que casi perdí y el perro que nunca me abandonó, me siento en paz. Esta es mi casa, mi hogar, y nadie volverá a quitármelo jamás.